En este seminario de estrategias de lectura y escritura voy a hacer una breve reflexión desde la pedagogía para compartir con ustedes y para también escucharlos a ustedes desde este punto de vista. Por esto, quiero iniciar con dos preguntas. Para esto le voy a pedir a los asistentes que levanten la mano cuando quieran participar y Daniel me va a colaborar dándole la palabra a las dos primeras personas que levanten esa manito, como ya lo explicó. La primera pregunta es, ¿qué es leer? ¿Qué es para ustedes leer desde su perspectiva docente? Perfecto, Cristian Gutiérrez. Toda la palabra tuya, coméntanos, compártenos tu experiencia a la pregunta que nos... Buenas tardes, ¿me escuchan? Te Sí, sí. escuchamos fuerte y claro, Cristian. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Natalia, yo soy profe de castellano. Desde que me formé en la universidad siempre he considerado que leer es dejarse atravesar como por todo aquello que sea susceptible de interpretarse. Una obra de arte, un libro, una comunicación, incluso el mismo paisaje que uno observa en la cotidianidad es para mí como leer. Muy bien, muchas gracias. Entonces, interpretar y no solo letras, sino diversidad de aspectos. ¿Quién levantó la segunda manito? A ver, en este momento no tenemos otro participante. ¿Quién más nos quiere aportar desde su experiencia a esta primera pregunta? Jenny Alexandra Pulido Rico. Jenny, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Para mí leer, como lo decía mi compañero, es interpretar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, desde una imagen, un sentimiento, algo gráfico. Entonces, para mí es eso, interpretar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, interpretar. Ahora vamos a cambiar de pregunta. ¿Qué es escribir? Dos manitos. Dos participaciones diferentes. Eliezer Pacheco, cuéntanos. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí escribir, para mí personalmente, con la experiencia como docente y como escritor, yo creo que escribir es ordenar el mundo, darle un orden a, a todos a todo lo que puede pasar en nuestro mundo o a lo que no puede pasar. Entonces es como ordenar, darle un orden. Ordenar, bien, estructurar, digamos, establecer una estructura, darle orden, jerarquía a nuestro alrededor. ¿Otra manito? Liliana Patricia Bobadilla. Liliana, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Para mí escribir es plasmar mediante códigos, pensamientos, ideas, emociones, básicamente. Plasmar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener entonces estas respuestas muy presentes para lo que vamos a ver más adelante. Quise iniciar con estas preguntas para que recordemos que la lectura y la escritura son procesos cognitivos, no solamente lingüísticos, y que en ellos es clave la dinámica de pensamiento. Entonces, para sintetizarlo de una forma, digamos, un poco escueta, podemos decir que existen dos dinámicas de pensamiento, una lógica y una analógica. La dinámica lógica tiene que ver con un lenguaje formal, que es verdadero bajo cualquier interpretación. Se enfoca específicamente en conceptos, proposiciones claros, reales, y cuyos contenidos pueden ser demostrados. Mientras que la dinámica analógica tiene que ver más con un lenguaje que permite establecer relaciones entre esos elementos lingüísticos. Ya nos permite trabajar no solo con los signos escritos, sino también con otro tipo de símbolos. Nos permite comparar, caracterizar, diferenciar, establecer relaciones, como muchos de los participantes ahora nos decían. Y en este sentido, pues es lo que nos posibilita también realizar procesos tanto de inducción como de deducción.
Entonces, esa perspectiva lógica de razonamiento nos invita a diferenciar los asuntos, mientras que la analógica en parte los iguala, los compara, los relaciona de alguna manera. Desde esta base del pensamiento, tendríamos, por ejemplo, que en cuanto a la lógica, las letras C, R, U, Z me forman la palabra cruz. Esto es algo que es así, que es inmodificable, que es verdadero, y esta palabra cruz me simboliza, me representa una figura formada por dos líneas que se atraviesan o cortan perpendicularmente. Pero si ya lo abordamos desde una mirada analógica, comparativa, me permite también incluir otro tipo de símbolos que incluso pueden remitirnos a diferentes significados a pesar de que tienen la misma forma, pero ya el solo color nos va dando una diferenciación de un contenido religioso o un contenido de salud, o incluso la forma y la ubicación nos dan pistas de la cultura que usa ese símbolo o para qué sentido. En este caso del ejemplo vemos que es un sentido funerario. Abordemos ahora ya cada proceso cognitivo por aparte. Desde la parte lógica, desde la esfera de la lógica, tenemos entonces cualquiera de los 5 métodos más usuales para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura. Entonces aquí en estos procesos de lógica es que encontramos el alfabético, según el cual se enseña primero cada letra para luego combinarlas. El fonético, que se centra especialmente en los sonidos de las letras y no tanto en sus nombres. El silábico, que incluye la combinación de esas letras para formar sílabas y facilitar la pronunciación. El global, que consiste en el mismo proceso de la enseñanza del habla, de reconocer palabras y frases a partir de la memoria visual, ¿no? Entonces decirle al niño que cada vez que ve esa figurita de la señora con el hijo es la mamá. Y el ecléctico, que es el que combina todos los anteriores, porque ordena las letras en sílabas con sonidos para formar palabras y frases asociadas a un referente visual. Entonces, sin importar cuál sea el método de enseñanza de lectura y escritura inicial que estemos aplicando, es parte del pensamiento lógico, porque se enseña un lenguaje único, verdadero, libre de interpretaciones. En este caso, sabemos que la M es la M y que siempre va a sonar y que mamá significa mamá. Entonces, todo eso hace parte precisamente del razonamiento lógico. Ya cuando el estudiante sabe muy bien esta composición de las palabras, en frases, oraciones, intervienen otras competencias lingüísticas que les enseñamos, como gramática, sintaxis, ortografía, que ya lo que vienen a hacer es darle cohesión y coherencia a ese texto. La cohesión, entendida como la interconexión y organización de las ideas con una lógica que hace el texto entendible, y la coherencia, que se refiere a cómo cada parte del texto se relaciona con la idea central. Todo esto, todo este proceso desde el razonamiento lógico, lo que nos lleva es a establecer el significado del texto. Ahora bien, vamos a abordar la parte analógica. Desde la parte analógica podemos hacer relaciones, como ya lo habíamos visto, relaciones con diferentes tipologías de texto para darle un valor a esas significaciones. Por ejemplo, podemos asociar ciertos colores y gestos con un estado de ánimo particular. Acá tenemos el color rojo y esa expresión de furia con el estado iracundo, al punto de que podemos crear expresiones verbales como estaba colorado de la ira. Sin embargo, no quiere decir que cada vez que una persona esté roja o abriendo su boca así muy grande, sea que está iracunda. Si está roja puede decir que simplemente sintió vergüenza, o que tenía mucho calor, o que estaba haciendo ejercicio y su cuerpo responde de esa manera. Entonces tenemos que bajo la dinámica analógica ya no se trata de verdades inmodificables, sino que tenemos que tener en cuenta aspectos supralingüísticos que tienen que ver con cuál es el discurso, de qué modo se expresa, cuál es el propósito comunicativo o incluso cuál es el punto de vista que se está en. Audio. Nos quedamos sin audio. Audio. 'Perdón, está sin audio'. 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 'Perd
Ya retomamos. Audio, Nata. Audio. Hola. Ya, ahí tienes audio, Nat. Sí. Perfecto. Bien. A las personas Entonces, les teníamos. recomendamos básicamente cerrar micrófonos para que pueda fluir la comunicación. Castañeda. Gracias. Bien. Entonces tenemos que también hay que tener en cuenta estos aspectos supralingüísticos de cuál es el discurso, cómo se expresa, cuál es el propósito comunicativo, cuál es el punto de vista. Y todo esto lo que nos lleva es a la creación o a la interpretación del sentido del texto. Por esto es que se dice que cada lectura y escritura es individual, porque cada persona construye sentido a partir de sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, sus emociones. Entonces, el sentido que yo cree puede tener variaciones respecto al sentido que cree mi compañero, o incluso al sentido que yo creo al leer un libro puede variar respecto al sentido que yo cree leyendo el mismo libro, pero en 2 meses, porque habré tenido experiencias, vivencias y conocimientos nuevos en este tiempo. Así las cosas, tenemos que el razonamiento lógico nos ayuda en la creación de significado en la lectura y en la escritura, y es por esto que en esta etapa los estudiantes se preguntan por el qué dice la lectura y cómo lo hace. Mientras que en el razonamiento analógico, que busca crear sentido, ya intervienen otras palabras, como el por qué y el para qué. Ya son nuevas preguntas que este actor se formula. Acá quisiera detenerme otra vez para que alguien que levante su manito nos cuente qué características o habilidades debe tener un profesor y un estudiante que se enfoca desde la parte lógica en la lectura y la escritura, es decir, en la producción exclusiva de significado. Perfecto, entonces recordemos en el menú central una palma de la mano para solicitar la palabra e interactuar con nuestra ponente del día de hoy. La palabra es de ustedes, asistentes. ¿Quién nos responde a la cuestión? Está Cristian Gutiérrez. Cristian, toda la palabra tuya. Natalia, yo diría que en la parte lógica lo que necesitan principalmente son 2 cosas. Primero, desde los niveles de la lectura, pues un buen nivel literal, o sea, la identificación de los elementos que están como en lo superficial. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lectura de textos, nombres de personajes, identificación de lugares, tener como una buena capacidad de memoria. Creo que eso en la parte de lo lógico, ¿cierto? Sí. ¿Alguien quiere participar para la parte analógica o de sentido? Recuerden, la palma de la mano está Gloria Vargas Torres. Gloria, te escuchamos. Considero que acá es importante en este momento crear ambientes de aprendizaje en los cuales sea posible hablar de la parte inferencial de la lectura y la parte crítica, la relación que pueden tener los textos con otros textos que tienen que ver con la intertextualidad y en este caso entonces desarrollar todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Muchas gracias. Bien, acá nuestros 2 participantes nos han dado pistas de cada tipo de razonamiento va enfocado a algunos niveles de lectura que ya desde el ministerio nos proponían años atrás, ¿no? La parte literal en cuanto a la creación de significado y la parte inferencial y crítica desde la parte de sentido. En cuanto a la parte de significado, pues eran los materiales y métodos para el aprendizaje de la lectura y escritura que se fundamentaban en el razonamiento lógico de muchos años atrás. En ese momento el profesor era un sujeto activo, mientras que el estudiante era un sujeto pasivo del aprendizaje. Lo que estaba escrito en esos materiales y lo que decía el profesor era palabra sagrada e incuestionable. Pregúntenle a sus papás y a sus abuelitos. Por eso los procesos de lectura y escritura fácilmente eran cooptados por lo político y lo religioso en ese momento. Es decir, lo que se leía y se escribía en esas épocas estaba necesariamente ligado a la ideología política del momento. Entonces, las enseñanzas
no estaban enfocadas en que el estudiante pensara y opinara acerca de lo que leyera, sino que aceptara tal cual la información sobre lo que leía. Y precisamente de ese modelo quedó la herencia del aprendizaje por memorización y de asumir la comprensión de lectura como una decodificación de textos nada más, es decir, pasar los ojos por la página y entender lo que dice ahí y estar en capacidad de extraer esos datos básicos y evidentes, lo literal, como nos decía nuestro participante. Estos roles de profesor y estudiante comenzaron a cambiar cuando las investigaciones ya mostraron que había una parte analógica de razonamiento para la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, se dio cabida precisamente a un sujeto más activo de aprendizaje. Ya el estudiante dejó de ser pasivo, se convirtió en activo y dio cabida a relaciones, comparaciones, cuestionamientos, porque lo que se le pedía al estudiante era que no solo comprendiera, sino que también analizara, infiriera y reflexionara críticamente. Por eso ya tenemos nuevas preguntas como ¿por qué y para qué? En otras palabras, que construya su propio sentido de lo que está leyendo o escribiendo. Por eso es tan importante que, como docentes, no siempre censuremos las respuestas incorrectas de los estudiantes, ¿no? Muchas veces hacemos una pregunta y esperamos que el estudiante nos responda acertadamente, pero cuando esto no sucede le decimos, no, está mal. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo está haciendo su proceso de creación de sentido para que me esté dando esa respuesta y poderle dar una retroalimentación sobre cómo debería ser una creación correcta de sentido o con qué parámetros o en qué estaría fallando y simplemente no censurarlo y decirle está mal. Entonces, tenemos que ya en la parte analógica, la enseñanza no tiene que ver necesariamente con una ideología, sino que ya el profesor tiene la capacidad de abordar diferentes tipologías textuales para que el estudiante desarrolle en ellas sus habilidades. Esto se hace, ¿no? Audio, Nata, audio. Esto se hace incluso desde que son muy pequeños. Hay personas que dicen incluso que no, que cómo se va a trabajar esto en los niños más pequeños, pero como lo decía nuestro primer participante, todo se lee, todo es posible de leer, no solo los textos escritos. Entonces, así el niño todavía no sepa leer palabras, no sepa leer textos, sí puede leer otro tipo de cosas, como los gestos, los tonos de voz. Por eso es tan importante que cuando se les cuentan historias a los niños vayan acompañados de esa gestualización o de esos cambios en los tonos de voz, incluso de música. Ellos pueden leer pinturas, títeres, juegos. Entonces, realmente la edad deja de ser una excusa para trabajar todos estos ejercicios de lectura desde la primera infancia. Pero no se trata de elegir un razonamiento y desechar el otro. No se trata de decir, es mejor la parte lógica o la parte analógica. ¿Qué han dicho las investigaciones? Que lo ideal para tener una buena lectura y una buena escritura es estar en la capacidad como docentes de llevar a que el estudiante consolide esos dos razonamientos. Es decir, de que partamos de un significado y a través de darle un valor, tomar una posición al respecto, se le pueda dar un sentido a ese texto. Para eso quisiera también mencionar aquí una de las conclusiones a las que llegó el informe Faure en 1972. Edgar Faure era el presidente de la Comisión Internacional sobre el Desarrollo de la Educación y en ese año le entregó a la UNESCO un informe que para ese momento fue muy revolucionario, tanto que hasta nuestros días aún es difícil en muchas instituciones aplicar muchos de los consejos que él y su grupo dejaron para tener una educación de futuro, una educación del siglo XXI. Ese informe se llamó Aprender a Ser y básicamente una de sus conclusiones es que la enseñanza y el aprendizaje como procesos realmente nunca finalizan, ¿no? Siempre estamos en esto, desde muy pequeños hasta que nos morimos. Entonces es necesario también sacar de la cabeza de los estudiantes que la lectura y la escritura
como procesos de aprendizaje son simplemente para el tiempo del colegio, para el tiempo en el que estamos en la parte académica, porque realmente son procesos que usamos absolutamente en todas partes. Si yo voy por la calle y veo una valla publicitaria, pero no hago una correcta lectura, pues seguramente voy corriendo al almacén a comprarme lo que dice la valla, sin haber preguntado, ¿realmente sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué bondades tiene? ¿La necesito? ¿Cómo es en cuanto al costo-beneficio? Entonces, realmente la lectura y la escritura son procesos que están absolutamente en todo momento de la vida. Son procesos que no finalizan y que requieren, como todo proceso, seguir unos pasos que con la práctica se va consolidando. Yo siempre digo que es un absurdo empezar a exigirles a los estudiantes de 10º y 11 lectura crítica y a meterles la lectura crítica para las pruebas de estado, cuando es algo que debería empezar a hacerse práctica desde que son muy niños, desde los primeros niveles. Ellos pueden ya empezar a hacer lectura crítica. Y esto mismo nos lo dice el ICFES y el Ministerio, y a partir de esta metodología es que ellos toman en cuenta sus pruebas de estado y nos dicen, la lectura es un proceso. Acá lo simbolizo yo mediante una escalerita y nos dice que es un proceso y evalúa cada parte del proceso. Por eso es que a veces en las pruebas de estado encuentran unas preguntas que parecen fáciles y los estudiantes dicen, no, facilísimas, pero había otras muy difíciles. No es que sean fáciles o difíciles realmente, sino que evalúan esos niveles diferentes del proceso. El primer nivel es la microestructura, que lo llaman red de proposiciones interconectadas. Esa es la primera escalerita de ese proceso de lectura. El segundo nivel es la macroestructura, que son proposiciones de mayor jerarquía para hacer una representación semántica global. Y el tercer nivel, que ya viene a ser casi que el nivel de la lectura crítica, es la superestructura. Es una estructura semántica global que permite diferenciar al texto de los otros. Entonces, ¿qué nos dicen tanto el Ministerio como el ICFES? La lectura como proceso nos lleva a que el estudiante deba pasar necesariamente por cada uno de estos niveles. Y puede que no en ese mismo orden, pero en las pruebas de estado sí están evaluando cada uno de estos niveles. Por eso debemos dejar la idea de pedirle al estudiante solo argumente de primerazo, porque seguramente no va a estar preparado para hacerlo y nos va a salir con una opinión que llamamos opinión de cafetería, ¿no? Sin sustento, sin argumentos reales, válidos. Entonces, tenemos que llevar al estudiante, y esa es nuestra función como docentes, de la mano, subiéndolo cada uno de estos peldaños. Y esto no es un proceso, digamos, por niveles de grados escolares, sino esto es un proceso que debe realizarse en cada lectura que hagamos. ¿La microestructura qué es? Es una red de proposiciones interconectadas. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta etapa el lector identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Es decir, en esta primera etapa debemos asegurarnos de que el estudiante comprenda palabras, enunciados, frases, elementos muy concretos. Como decía Cristian, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los eventos importantes? Son aspectos muy puntuales de la comprensión, básicamente lo que antes llamaban el nivel literal, y es la esfera del razonamiento lógico, esa esfera que es así y es inmodificable, porque si yo le digo al estudiante que me ubique los personajes, pero me va a mencionar a uno que no está ahí algo está fallando. Ahora, una práctica muy común es que los estudiantes ven una palabra que no entienden y les da pereza buscarla en el diccionario, les da pereza preguntar, tampoco intentan sacarla por contexto y resulta que en esa palabra podía estar todo el sentido de la lectura. Entonces, con una sola palabra a la que se le asigne el significado que no es, ya todo empieza a fallar en ese proceso de lectura. Por eso es que esta primera escala es de identificación de los contenidos locales. Si el estudiante no es capaz de entender lo básico, seguramente no podrá pasar al siguiente nivel, que es la macroestructura. Estas son las proposiciones de mayor jerarquía para hacer una representación semántica global, es decir, que en este nivel el lector ya comprende cómo se articulan las partes del texto para darle sentido. Y ojo la palabra que tengo ahí en rojo, ¿se acuerdan del sentido? Que es de la parte analógica. Entonces, ya pasamos de simplemente la creación de significado de la parte lógica
a la parte analógica, que es la creación de sentido. Pero ¿qué nos dicen acá? Que este segundo escalón nos va a permitir crear una representación global del texto. Como ya conocemos lo más básico, el dato concreto, puntual, en este segundo escalón ya vamos a poder abordar ideas o afirmaciones más generales, reconocer voces o situaciones relacionadas con ciertos personajes, reconocer las tesis, los argumentos y cuál es la estructura del texto y cómo se relacionan lógicamente esas partes. Esto permite darle coherencia y cohesión al texto, porque sin esto el estudiante no va a poder abordar el sentido global del texto y en ese sentido no va a poder darle la significación que merece. Y tenemos entonces ya el tercer nivel, que es la superestructura, habiendo pasado entonces ya por lo más básico, lo más local, la palabra, la oración, el párrafo, luego en el segundo nivel, lo global, que es el texto como totalidad y lo que significa. En ese texto como totalidad, digamos que podríamos asociarlo un poco con la parte inferencial que se trabajaba antes. Llegamos al nivel de la superestructura, que es la estructura semántica global que permite comparar al texto con otros. Y fíjense la palabra comparar. Otra vez volvemos aquí a llamar a la esfera del razonamiento analógico. Esto quiere decir que ya en este nivel, en este tercer escalón, el lector reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Para esto, entonces, ya toma distancia del texto y puede aproximarse críticamente a él desde diferentes perspectivas, reconocer los puntos de vista, evaluar la validez y la objetividad de las ideas expuestas, determinar cuáles son las estrategias narrativas, discursivas, retóricas, argumentativas con que trabaja el texto, advertir los propósitos a los que subyacen al texto, contextualizarlo, hacer ejercicios de intertextualidad con otros textos del mismo autor, con otros textos de la misma tipología, con textos discontinuos o incluso con textos no verbales, como una película, la obra de teatro, y pues hacer intertextualidad con la vida misma, con sus propias experiencias. Por último, ya en este nivel de superestructura, habiendo pasado por todo este recorrido, el estudiante ya va a estar en capacidad de derivar conclusiones, sacar implicaciones, hipótesis e incluso de generar nuevas preguntas, que esto es muy importante, ¿no? Llamar la curiosidad en el estudiante sobre qué preguntas le genera el texto para que se establezca un diálogo real entre el estudiante, el lector y el texto y no se quede simplemente en absorción de conocimiento. Entonces, para realizar este ejercicio tuvieron que primero haberse subido los otros dos peldaños. Esta superestructura, haber alcanzado este nivel, ya permite tomar la lectura como un proceso histórico, contextual, permite tomar una posición y compararlo con otros textos. La escritura también es un proceso. Caemos en un error cuando le pedimos al estudiante, siéntese y escriba, sin darle unas pautas, sin darle un modelo, ¿no? Ahí es cuando el estudiante se bloquea y empieza a cogerle miedo a la escritura o empieza a menospreciar sus ideas como escritor. Para esto también se deben seguir unos pasos. Por ejemplo, el primero es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Pues inicialmente de elementos lingüísticos y del buen uso de la sintaxis, la gramática, la ortografía, pero también conocer ejemplos de textos de la misma tipología que pretende escribir, ¿no? No para que los calque tal cual, pero sí para que reconozca en esos ejemplos, en esos modelos, las características básicas de ese tipo de texto, la estructura de ese tipo de texto, y ahí estamos en el terreno otra vez de la esfera del razonamiento lógico. La estructura es así. Yo sé que una noticia se compone por estas partes, se la enseño al estudiante y ahora le pido, bueno, ya ahora sí vamos a crear una noticia habiendo tenido ese ejemplo. Por eso el segundo paso es planear. Este segundo paso implica tomar decisiones según el tipo de texto, el objetivo comunicativo que se espera, el público al que va dirigido, la extensión que puede tener el texto. Y planear también implica definir cuáles son esas estrategias retóricas, discursivas, que pueden utilizarse para alcanzar ese objetivo comunicativo.
Y acá ya entramos otra vez al razonamiento analógico, porque ya puedo comparar diferentes estrategias y modelos de escritura que le he enseñado al estudiante para que él mismo pueda comparar, seleccionar la que de acuerdo al objetivo comunicativo le conviene más para su proceso de escritura. El tercer paso es escribir. Y aquí hay que hacer mucho énfasis para el estudiante en que no solo se escribe de primerazo ya el texto definitivo, ¿no? Hay que enseñarlos a que primero, así como un pintor hace un boceto, el escritor también hace primero un borrador de su escrito. Corregir. Corregir es muy importante. Yo creo que todos sufrimos cuando el estudiante simplemente escribe lo primero que se le ocurre y entrega, sin darle una medio leidita, sin saber si tiene buena ortografía, muchas veces se repite. Entonces, hay que enseñarlos a que relean lo que escriben, a que eso forma parte del proceso de la escritura, que el proceso de escritura no solo termina cuando pone punto y entrega la hoja, sino que tiene que tomarse también un tiempo para releer lo que escribió, no solo para encontrar errores, sino de pronto para ampliar la información, para cambiar algo, para reestructurarlo. Y el último paso es el compartir, que también es muy importante. Es muy triste ver cómo en los colegios acostumbran a los estudiantes a que simplemente se vuelvan escritores para el profesor, ¿no? El estudiante ya sabe que va a escribir algo y el único lector va a ser el profesor porque es el que le va a calificar, entonces pierde toda motivación. Si encontramos métodos para demostrarle al estudiante que todo lo que escribe es valioso y digno de ser leído, no solo por el profesor para la nota, sino por todos los miembros de la comunidad educativa, seguramente se va a motivar más y va a poner más empeño en su oficio de escribir, porque parte de su identidad va a ser conocida precisamente en ese producto escrito que va a salir. Ahora, para publicarlo, pues hay diferentes métodos didácticos. Por ejemplo, si estamos en el tema de la noticia, que ya lo veníamos trabajando, pues no simplemente que reproduzca una noticia, sino que creemos un periódico entre todas las noticias del curso y lo podemos dejar en la biblioteca para que otros lo miren. Ahora, con las tecnologías tenemos muchas opciones más para compartir no solo con la comunidad educativa directa, sino incluso con los papás, con los vecinos, en enciclopedias digitales, blogs, canales de YouTube. Entonces, realmente son muchas las herramientas y ese empezar a compartir lo que ellos escriben los va a motivar, más que sean simplemente escritores para el profesor. Ahora quisiera hacer una nueva parada acá para preguntarles a las 3 primeras personas que levanten la mano, ¿qué es una competencia? ¿Cómo abordamos las competencias nosotros desde la perspectiva de lo que nos dice el ministerio? Perfecto. Jenny Alexandra Pulido, cuéntanos, el micrófono es tuyo. Pues las competencias son como las habilidades que yo puedo desarrollar en mi estudiante o que puedo ayudarle a explotar, a encontrarle así, a explotar esas habilidades que él tiene para algo. Eso es una competencia, la habilidad que se tiene para. Habilidad, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden, menú, palma de la mano arriba, está Senia. Senia, te escuchamos. No escucho a Senia. Senia, no te logramos escuchar. Es un saber hacer. Poder hacer. Sí, es un saber hacer. Ah, un saber hacer, perfecto. Entonces tenemos habilidad, saber hacer. ¿Y alguien más? Gloria Vargas Torres, te escuchamos, Gloria. Estoy de acuerdo con que es saber hacer, pero así como yo lo entiendo es la posibilidad de que esa habilidad que yo trabajé en clase sea posible que se extrapole a una situación, a un contexto diferente. Muy bien, muchas gracias. Aquí quiero traer nuevamente una de las conclusiones de este informe que les comentaba de aprender a hacer, y es que este señor nos dice que los conocimientos son para generar aprendizajes auténticos y duraderos. Y quiero que comparemos esto con la definición de competencia que nos ofrece el Ministerio y el ICFES.
Ellos definen la competencia como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí. Entonces, fíjense aquí que ya no solo son conocimientos, no solo son habilidades, como nombraban por allí, sino también son actitudes, disposiciones hacia eso que se conoce, hacia eso que se está trabajando, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores. Básicamente, como nos decía una de nuestras participantes, la competencia sirve para utilizar adecuadamente los conocimientos de manera que nos permitan resolver problemas, ¿sí? No quedarnos con esos conocimientos, sino poder aplicarlos en la resolución de problemas. Y también para interiorizar, comprender y recibir más conocimientos. Por eso es que nosotros debemos nivelar a los chicos cuando no alcanzan una competencia, porque si los vamos llenando de información, pero no han consolidado ese aprendizaje, pues no van a poder recibir realmente más conocimientos como se debe. Entonces, fíjense que estas dos variables de la competencia, como son utilizar adecuadamente los conocimientos para resolver problemas y para recibir más conocimientos, pues tiene mucho que ver con esto que ya desde 1972 nos decía Faure acerca de los conocimientos que son para generar aprendizajes auténticos y duraderos, que nos sirvan para algo, no solo que se nos queden ahí. Pues bien, hay unas competencias específicas, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, pues la persona seguramente necesitará conocimientos mecánicos, competencias, habilidades para manejar esas herramientas. En la segunda, que es la del medio, la señorita deberá saber cosas de química, tener conocimientos de química, tener habilidad para el manejo de sustancias. En la del piloto, por ejemplo, este señor debe tener conocimientos para el manejo de controles, pero también habilidades para momentos de tensión, conocimientos en aerodinámica, pero también hay unas competencias genéricas, es decir, que no son específicas como las que veíamos anteriormente, no se relacionan con un saber particular y la lectura y la escritura están dentro de estas competencias genéricas. Son transversales porque se desarrollan a lo largo de la vida, se aplican en las diferentes áreas del conocimiento. Sabemos que esto de la lectura y la escritura especialmente se lo achacan al área de lenguaje, de castellana, ¿no? Y somos los encargados entonces de preparar a los estudiantes en la lectura y la escritura para los exámenes de estado, pero realmente es que leemos y escribimos en todas las materias, ¿no? Hasta en educación física tenemos que leer la postura del profesor para poder imitarla bien y hacer bien el ejercicio. Entonces es falso que los profesores de lenguaje son los únicos que deben dedicar su vida y su corazón a enseñar a leer y a escribir, porque son habilidades, competencias genéricas que se desarrollan en todas, absolutamente en todas las disciplinas y a lo largo de la vida, porque hasta cuando dejamos de estudiar seguimos leyendo. Cuando cogemos un periódico, si no hacemos un ejercicio juicioso de lectura crítica, seguramente vamos a creer absolutamente todo lo que esté allí, ¿cierto? Sin detenernos a pensar que puede haber un sesgo de acuerdo al alineamiento ideológico del periódico, o a quién lo escribió, o al contexto en el que se está publicando. Entonces, realmente es algo para toda la vida. Y es por esto que se han denominado competencias para la vida, porque permiten abordar la cotidianidad de manera analítica y crítica, y no es que sean necesarios simplemente para un contexto específico de la vida académica, sino para la vida misma. Entonces tenemos que estas competencias en lectura y escritura pues nos permiten muchas de las cosas que vemos acá: mejorar la capacidad cognitiva, el razonamiento, incrementar la capacidad de análisis, de interpretación, fortalecer la memoria, incrementar el vocabulario, estimular la actividad cerebral, calmar la mente, estimular la percepción, pero también incide en los comportamientos sociales, y es precisamente porque estas competencias son sociocognitivas, ¿no? No se trata solo de lo que vamos a mejorar como persona y a nivel intelectual, sino que también saber leer y escribir correctamente
no solo nos permite dominar el lenguaje oral y escrito, sino que nos hace más productivos, nos permite comprender mejor los acuerdos, adaptarnos mejor a las normas sociales, hacer en ese sentido mejores aportes a la sociedad, seleccionar, comprender, utilizar y evaluar diferentes fuentes de información, no quedarnos simplemente con una y pensar que es palabra sagrada como se hacía anteriormente, asimilar diferentes tipos de textos, reconocer la pluralidad de puntos de vista, evaluar la validez de esos puntos de vista y de las mismas perspectivas. Entonces, son sociocognitivos precisamente porque no solo sirven para el intelecto, sino también para hacer aportes a la sociedad, para convertirnos en mejores seres humanos y sociales. En cuanto a ese proceso sociocognitivo, pues también intervienen otros factores, como el ambiente. Sabemos que el lugar incide para la lectura y la escritura. No en vano, muchos escritores cuando se van a dedicar a escribir sus obras se aíslan, se van al campo, se encierran en sus cuartos, ¿no? Muchos para leer necesitan un ambiente silencioso, pero otros para poder meterse dentro de la historia necesitan tener una música de fondo. Entonces, me parece muy interesante lo del ambiente porque también acá se humaniza el ejercicio. Dejan de ser simplemente ejercicios mecánicos, el leer y escribir, y se humaniza el ejercicio cuando el profesor también indaga por las condiciones de lectura y escritura que el estudiante tiene en su casa o en su lugar de estudio. Seguramente será diferente la situación del estudiante que en su casa tiene un lugar para él solo, para apartarse, para estar en silencio, a otro al que le toca leer o escribir el ensayo cuando está en la mesa del comedor, la mamá cocinando, gritándole al hermanito y la abuelita con el televisor puesto viendo la novela. Entonces, también son factores que tenemos que evaluar, porque muchas veces el problema no es cognitivo, no es del estudiante, sino del ambiente en el que se desarrollan estos procesos. También tenemos el trabajo colaborativo. Ya hablábamos de que la construcción de sentido de una lectura, de una escritura es individual, pero no podemos negar que se complementa o se modifica a nivel grupal. En este sentido, la construcción de ese sentido, valga la redundancia, es dinámica y permanente. Y se enriquece constantemente con las experiencias de los otros. Entonces, también debemos dejar de lado que solo se puede leer o solo se puede escribir de manera individual, ¿no? Porque ese aprendizaje colectivo, ese trabajo colaborativo también va a enriquecer a partir de los conocimientos y de las experiencias de cada uno de los miembros que estén participando. Utilizar otros recursos. Algunos seremos muy afortunados de encontrar recursos de apoyo como videos, canciones, libros especiales, pero si no se tienen a mano, pues se recurre a lo que tenemos. Por ejemplo, eso, hacer ejercicios de creación colectiva, tanto de lectura como de escritura, partir de lo clásico, por ejemplo, partir de libros clásicos, fragmentos clásicos para modernizarlos o para cuestionarlos, haciendo un proceso precisamente analógico, ¿no? Comparándolo. Partir de la propia vida y de la experiencia, jugar con la biografía, autobiografía, hacer juegos de roles, pedirle al estudiante que se ponga el sombrero de periodista, de político, de profesor, de estudiante, y que a partir de eso lea el mismo texto desde esas diferentes perspectivas, ¿no? O escriba un texto relacionado con un tema particular, pero teniendo en cuenta ese rol que le tocó. Y también jugar con la estructura. Si yo ya tengo un texto, pero no tengo más material a la mano, pues puedo tener ese texto y jugar a modificar la estructura para que el estudiante también salga del cajón de la linealidad, de que piense de que toda la lectura es lineal, sino que podemos jugar con la estructura, modificarla. Eso sí, pues todo dentro del ámbito de la verosimilitud y la comprensión. Y entramos a una etapa, a un factor de las nuevas tecnologías, redes sociales y tendencias. Aquí quisiera que 3 personas participaran para responder si creen que esto favorece o entorpece el proceso de lectura y escritura de los estudiantes. Perfecto, los leemos y los escuchamos. María Osorio, te escuchamos.
María, recuerda activar tu audio en la barra de herramientas de Teams. Pica sobre el micrófono y te podemos escuchar. Mientras María activa su audio, vamos con J. Andrade. J, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, María. me parece que definitivamente, pues inicialmente de pronto tenía uno el preconcepto de que lo entorpecía, pero ya que entramos de lleno y más ahora con este tema de la virtualidad al 100%, creo que lo favorece muchísimo porque los anima, porque es un medio muy cercano a ellos y porque cumple con una de las principales características que tanto les atrae y es la inmediatez. Muchas gracias. Un gusto. Perfecto. Daniela, te escuchamos. Bueno, otro invitado. Buenas tardes, qué pena. Bueno, yo pienso que en este momento, en la generación que estamos, pienso que es muy favorable para todas las personas. Siento que la tecnología nos aporta muchísimas cosas positivas, pero es el uso que nosotros le damos que es lo adecuado, no adecuado, ¿cierto? Favorece en el sentido de que en la virtualidad tenemos un campo demasiado amplio donde cada uno se puede acomodar a sus gustos, no necesariamente tiene que ser algo limitado, sino que a mí me gusta la fantasía, entonces voy a buscar fantasía y me voy a ir encarretando, Entonces yo pienso que como docentes tenemos como la responsabilidad de mostrarle a todos nuestros estudiantes todo este campo tan amplio en el cual ellos pueden explorar. Y así ir fortaleciendo ese proceso con la motivación de que así como leemos, así como nos gusta todo este tipo de literaturas, entonces también motivarlos mucho a escribir frente a lo que cada uno lee. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona? Aparte de Daniel. ¿Ya? Bien, pues como nos decía nuestra primera participante, ¿iba alguien a hablar? No, adelante. Vale. Bien, como nos decía nuestra primera participante, pues creo que muchas veces había muchas aprensiones respecto a esto de la tecnología, muchas quejas que incluso decían, no, es que con WhatsApp los estudiantes se acostumbran a escribir mal, pero pues evidentemente este tema de la pandemia ha puesto a muchos de los atecnológicos de cara a estas nuevas tecnologías y acostumbrarse a que ya pues ya están acá y llegaron para quedarse, y tenemos que tener en cuenta eso también en nuestros procesos de enseñanza de lectura y escritura para ver cómo podemos adaptarlo, integrarlo a esos procesos de lectura y escritura. Yo acá traigo unos ejemplos y creo que el pionero de utilizar las tendencias para llamar la atención sobre el lenguaje fue hace unos años el Instituto Caro y Cuervo, no sé si recuerdan, que hizo una campaña para corregir los errores de algunos tatuajes. Entonces, publicaban muchos tatuajes con errores, las personas entraban, los miraban, se grababan precisamente cuál era la escritura correcta de la palabra y ellos escogieron algunos y pagaron precisamente por la corrección de esos tatuajes. En Twitter, por ejemplo, encontramos también personas que publican, han intentado hasta publicar novelas completas a punta de esto, de tweets en hilos. Entonces es una buena idea también, no solo para que el estudiante escriba una historia a partir de unos caracteres muy concretos, muy contados, sino que también permite una construcción colectiva en la que entre todos pueden ir construyendo una historia a partir de pequeños tweets. Y pues por último los famosos memes, ¿no? Acá somos el país de los memes, hacemos memes con todo, entonces acá tenemos ejemplos de cómo pinturas famosas se han convertido en memes.
pero también podemos llevarlos a que hagan esa lectura de esa imagen, no para que construyan un meme en este caso, sino para que a partir de ahí creen sentido y generen una historia que pueda escribirse. Por ejemplo, ¿qué sentido me da este señor que tiene cara exaltado? Acá el meme de las 2 de la mañana y se te cae una cuchara y pones esa cara. Entonces, a partir de esto, de los memes, pues también podemos ponerlos a crear no solo memes, sino historias completas y lectura para creación de sentido, de acuerdo a lo que nos dicen esas imágenes. Quisiera que pensaran, así como les he dado estos ejemplos de Twitter, de los memes, ¿qué se les ocurre a ustedes para integrar esas nuevas tendencias, nuevas tecnologías en estos procesos de lectura y escritura? Quisiera escuchar a 3 personas. Vale, los escuchamos, los leemos también. Recuerden, barra inferior de Teams, el menú central, palma de la mano arriba, allí pueden hacer su intervención. Vale, vamos con Eleonora Amaya. Eleonora, te escuchamos. Recuerda también para activar tu sonido, picar el micrófono. Listo, ¿ya me escuchan bien? Ya, claro. Buenas tardes. Sí, yo creo que Padlet puede ser una herramienta interesante para compartir los escritos de los estudiantes y que no se quede, como tú decías, solo entre algo del profesor y el estudiante, sino que en general ellos puedan leerse, puedan dejar me gusta, estrellitas, otros comentarios ante lo que están generando los compañeros y de esa forma generar un tejido mayor en ese proceso de escritura y lectura. Perfecto, Padlet, muchas gracias. Perfecto. Olga Lucía Walteros, te escuchamos, Olga Lucía. Que tengas una tarde maravillosa. Hola, buenas tardes. Mira, yo pienso ya que estamos hablando de esta parte que son las redes y esto me parece importante que ellos también a partir de la semiótica y la simbología también puedan crear como esos espacios de lectura y escritura, ¿no? Que no solamente sea en una hoja o que tenga que ser en el aula de clase, ¿no? Sino que ellos también pueden crear y compartir a sí mismo, ¿cierto? Y por qué no lo que tú ahora nos hablabas del proceso colaborativo, también poderse hacer sus propias correcciones, ¿no? A partir de esto mismo, me parecería también importante. Gracias. Gracias a ti. A ti, Olga. Bueno, vamos con nuestro tercer participante, Fiorella Donado. Fiorella, te escuchamos. Hola, yo trabajo con chiquitos, entonces pues no tengo tanta oportunidad. Incluso intentamos meter redes en algunas cosas, crear algunos personajes en donde los niños pudieran ponerle voz y crear alguna historia y bueno, los papás un poquito reacios al uso todavía de los niños de estas cosas, pero con los más grandecitos a mí me parece que con cuidado. Es una excelente forma de desarrollar escritura, creatividad, expresión oral. Me parece que es maravilloso porque de ahí puede partir historias, de toda esta cantidad de cosas de Screencastify, de lo que decía ahorita la que habló anteriormente, de todas, de Loom, de todas las plataformas, se puede sacar de Paddle, buenísimo para sacar provecho para los más grandecitos. Todavía con primaria es un poquito difícil, pues por la seguridad los papás un poquito reacios a esto, ¿no? Sí, sobre todo con los niños pues se utilizan más, con los niños más pequeños se utilizan otro tipo de recursos, más de juegos, canciones, recurrir mucho a la tradición oral, ayuda bastante. Pero sí, los papás por lo general son reacios a las redes sociales, además que pues les implica también estar presentes con ellos, ¿no? En el momento en que se haga la interacción por estos medios novedosos. ¿Alguien más? Perfecto. Nelcy Yasmín Cuevas, te escuchamos. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Nelcy. Ok,
reflexionando aquí sobre los procesos de lectura o escritura a través de la virtualidad, me pregunto y reflexiono, y estoy de acuerdo con muchos de los docentes que han aportado, sin embargo, no estoy de acuerdo en cuanto que el proceso de escritura fortalezca en los medios virtuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los grados inferiores obstaculiza un poco, debido a que a través de la pantalla o no tenemos herramientas como para llevar a cabo este proceso de refinamiento, proporcionalidad de la letra y la caligrafía. Y es importante, si tú, Natalia, como moderadora, nos pudieras recomendar alguna plataforma, algún recurso en el cual pudiésemos llevar a cabo este refinamiento, esta proporcionalidad y con ello consolidar procesos de escritura. Si bien la lectura sí se puede dar, pero me cuestiona un poquito sobre procesos de escritura en los grados inferiores. Que yo conozca, hasta el momento no hay ninguna opción que permita ese perfilamiento de la letra. Digamos que ayuda a crear procesos de creación colectiva o de historias en un modelo discontinuo como el de Twitter a través de los hilos, pero ya sería un poco más en cuanto a los contenidos y no en cuanto al perfilamiento de la letra como tal. De ese creo que ya se necesitaría no solo un programa como tal, sino también un dispositivo como un lápiz, como los que usan en diseño, para que el estudiante pudiera realmente escribir de puño y letra él mismo esa práctica, hacer esa práctica de escritura. Ok, muchas gracias. Sin embargo, sí queda como suelta la idea para los primeros grados. Es por eso que me cuestiona y no estoy de acuerdo, pues, en ese sentido del desarrollo psicomotor del proceso de la escritura. Sin embargo, me llevo la tarea. Voy a anotarla para buscar si existe alguna herramienta que posibilite eso, pero creo que ya además necesitaría lo que digo, pues un dispositivo en el que el estudiante pueda coger a manera de lápiz y escribir. Muchas gracias. Gracias a ti. Se nos acaba el tiempo, entonces quiero terminar pues con unas recomendaciones. Básicamente tener la percepción de la importancia de su presencia. Ustedes al estar enseñando a leer y escribir, como ya vimos, no están enseñando solo un proceso cognitivo en el que simplemente el estudiante pone o lee algunas letras, sino que ya vimos que son competencias para la vida. Entonces, tengan en cuenta la importancia de su papel, que va más allá de simplemente enseñar a leer y escribir, sino que con esto están enseñando competencias que le van a permitir al estudiante ser más productivo, aportar mejor a su sociedad, integrarse mejor en su comunidad. No se trata solo de educar, sino de afianzar los aprendizajes. Entonces, pues está muy relacionado con lo anterior, más allá de expresar algunos conocimientos y evaluarlos, es de desarrollar una práctica constante en ellos. Vamos a leer y a escribir, y no solo a leer y a escribir textos, y no solo porque nos toca, y no solo hacer lectura crítica en 10º y 11 porque es que ya están a punto de presentar el examen, sino todo desde los más pequeños, y leamos gestos, leamos canciones, cosas de tradición oral, leamos situaciones, la situación de actualidad, la situación nacional. Enfocar los esfuerzos tanto en la significación como en la construcción de sentido, ¿no? Ya veíamos que pues en estos tiempos ya es muy raro el docente que se queda en la parte literal, solo en la esfera de la lógica, pero tampoco nos enfoquemos solo en la parte analógica, en la parte de la creación de sentido, sino que veamos estos procesos de lectura y escritura precisamente como eso, como procesos que necesitan integrar las dos esferas para que realmente sean sociocognitivos, históricos, contextuales y se hagan de la manera adecuada y den los resultados esperados. En cuanto a pensamiento crítico, a lectura crítica, aprovechemos todos los recursos que tenemos a mano. Fomentemos el aprendizaje colaborativo, ¿no? Esas construcciones colectivas, esas lecturas colectivas, lecturas en compañía, pueden ayudar a que esa creación de sentido deje de ser solo individual en principio, sino que se complemente, se enriquezca. Y por último, pues adaptarse al cambio. Las nuevas tecnologías y estas tendencias llegaron para quedarse, entonces pues
empecemos a explorar las formas de cómo podríamos ir involucrando esos procesos de enseñanza de lectura y escritura con esas nuevas tecnologías que además tanto les llaman la atención a los estudiantes. Entonces quisiéramos dar paso ahora a una ronda de preguntas, ya que nos quedan algunos minutos. Lo manejamos igualmente, puede ser con la manito para que Daniel les vaya dando. Perfecto. Jason González, te damos la palabra y te escuchamos. Antes de que hable Jason, ya que veo que no ha activado el micrófono, también pueden ser no solo preguntas, sino también comentarios o aportes de lo que ustedes mismos hacen en el aula y que están relacionados con todo esto, ¿no? Digamos que esto lo hacemos desde un nivel macro, pero a nivel micro o desde regiones incluso pueden tener propuestas muy importantes en estos ámbitos de enseñanza de lectura y escritura a nivel pedagógico. Listo. Muy buenos días a todos mis compañeros. Yo tengo en este momento dos preguntas. Una tiene que ver referente a los significados y los significantes. Acá digamos que en los procesos, en el proceso lógico y analógico, donde cabe eso de significados y significantes, ¿sí? Y pues la otra pregunta tiene que ver con el nuevo analfabetismo que se conoce referente a la lectura. Y eso cómo se puede corregir en este caso. O sea, ¿a qué nos referimos con analfabetismo en la nueva lectura? Y cómo se podría corregir. Muchas gracias. Escuchamos otras dos para ir respondiendo así en grupo. Perfecto, escuchamos entonces a José Danilo Vargas. José, te damos la palabra y te escuchamos. Buenas, mi nombre es Yandy Vivero, sino que me salí con el internet y me tocó retornar con el nombre de mi esposo. Perfecto, bueno, te escuchamos igual. La pregunta es la siguiente, más que una pregunta es como una solicitud. ¿Qué nos podrías recomendar tú para generar como, digamos, la nueva cultura? Porque esto de las nuevas tecnologías es una cultura para todo el mundo, es una nueva cultura para todos, para que los jóvenes de nuestros colegios, cómo involucrarlos para que pudieran de alguna manera fomentar este amor por la lectura que es tan difícil a veces en la juventud colombiana. O sea, cómo hacer que estas nuevas tecnologías nos ayudaran a fomentar ese amor por la lectura. ¿Qué herramientas o estrategias nos podrías recomendar o dar? Bien. Perfecto, y vamos a cerrar esta primera ronda con Liliana Patricia Bobadilla. Liliana, te escuchamos, te damos la palabra. Sí, también es una solicitud o un comentario, una petición. Fundamental como docente, ya que se trabaja esa parte desde las pruebas, a ver, desde INPEX 11, donde todos somos evaluados, se encuentran textos de la literatura clásica. Hoy en día pedirle a un chico que me lea el Quijote clásico, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia es algo muy complejo. Ya la compañera que anteriormente hablaba nos decía que cómo hacer para que estos chicos se enamoren, de qué manera podemos trabajar esa parte sabiendo que esos textos jamás pasarán ni dejarán de estar plasmados en las preguntas, tipo IPEX, en la forma en que nos evalúan a todos como docentes y estudiantes. Muchas gracias. Listo. Bueno, empiezo a responder entonces la primera. De significado y significante, eso está dentro de la esfera del razonamiento lógico, porque es el que me permite darle significación a los textos, ¿no? Ya la esfera analógica incluye darle un valor a esa significación, tomar una postura respecto a esa significación, pero para tener la significación básica, en el caso de significado significante, está dentro de la esfera del razonamiento lógico. La segunda pregunta que hacía la misma persona creo que era del nuevo analfabetismo. Tengo entendido que pues eso es de leer pero no comprender. Y para eso pues es precisamente que el ICFES desde su mismo marco nos está diciendo es que hay que pasar por todos los niveles.
por cada una de esas escaleritas de las que ya hablábamos, porque el estudiante que tiene este nuevo analfabetismo, que lee pero no comprende más allá, es el que en los resultados de las pruebas a ver queda en nivel 1, que básicamente tiene la capacidad de tener esa significación, pero no va más allá. Ya le cuesta llegar a un nivel 2 de poder establecer un sentido global y mucho más allá, pues ya del nivel superestructural, de tomar postura respecto al texto, de poder compararlo con otros, con otras situaciones, de establecer ciertas relaciones. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis últimamente en tenemos que tomarlo como el proceso, y no el proceso de enseñémosles en primaria a hacer lectura literal y ya en la secundaria inferencial y ya hasta los últimos grados esa crítica. No, cada texto que se lea debe pasar por todas esas escalas, porque es la única forma de que realmente cojan en la práctica esa habilidad de pasar por todo el proceso dentro de un mismo proceso, de lectura, en un solo texto. En cuanto a las tecnologías, pues, bueno, ahí sí ya tendríamos que explorar cada una de las redes, plataformas, aplicaciones que hay actualmente, pero creo que sí, a partir de no solo la lectura, sino también la escritura, por ejemplo, de las historias en Facebook. Yo no tengo Facebook, pero casi todo el mundo en este planeta tiene Facebook. Pueden empezar a hacer construcciones creativas y leer ahí también los aportes de sus compañeros, ¿no? Esa construcción creativa no solo implica que yo entro y escribo mi pedacito y de la historia y se acabó, sino que para poder escribir mi aporte, pues también tengo que haber leído los que han hecho los otros para poder darle una lógica y una verosimilitud a la historia que me corresponde continuar o que quiero publicar respecto a otras que se están leyendo en esa misma plataforma. Entonces, se trata pues de mirar primero cuáles son las aplicaciones y las redes en las que están sobre todo los estudiantes, ¿no? Porque pues sabemos que no todos los estudiantes por todas las edades ingresan al mismo tipo de redes, pero sí se trata de que como docentes indaguemos cuáles son en las que más están activos para que también nos inscribamos en ellas y empecemos a explorar qué opciones tendríamos para ponerlos ahí a construir, a leer, a escribir. Y la última, en cuanto a también redes, ¿me recuerdan qué era? Daniel. La promoción a la lectura de clásicos, por favor. Ya, en cuanto a los clásicos. Definitivamente al estudiante actual le da mucha pereza leerse el clásico y más si es por obligación. Entonces, lo que podemos es utilizar formatos novedosos que presentan, digamos, ciertos resúmenes o formas de abordar los textos. Por ejemplo, se me ocurren las novelas gráficas, ¿no? Si tenemos una novela gráfica que engancha al estudiante en ese tema, ya después puedo empezar a presentarle fragmentos y decirle que con esos fragmentos vaya haciendo también trabajos en cosas que le interesen, por ejemplo, en ir construyendo su propia novela gráfica del clásico a partir de esos fragmentos, para que ya después se motive cada vez a leer fragmentos mucho más largos, capítulos enteros, porque digamos que antes nosotros los leíamos en el colegio, porque además, pues, la historia de la literatura llegaba hasta cierto punto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a medida que pasan los años, todo eso nuevo va entrando en el currículo del estudiante. Entonces, también no solo es que les dé pereza, sino que cada vez van a tener menos tiempo para leerse esas obras completas. Entonces, sí ayudaría mucho recurrir a otros formatos, por ejemplo, las novelas gráficas, para engancharlos y luego comenzar con fragmentos más cortos hasta que ya miremos si por tiempo o por gusto el estudiante podría leerse la obra completa en la casa. ¿Cómo estamos de tiempo, Daniel? Son las 5:27. No sé si quieres hacer una última ronda de preguntas, una última ronda de participación con nuestros invitados.
Me gustaría también escuchar lo que les decía, comentarios sobre experiencias concretas, exitosas de pronto que estén ejerciendo en sus aulas, porque pues esto como seminario no se trata solo de acá, de que yo me eche el cuento de lo global, sino también de que ustedes puedan también contar sus experiencias. Perfecto, tenemos a Diana Rodríguez y a Jenny Marcela Bonilla. Diana, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, realmente desde primaria, yo estoy en primer grado dando español en este momento y creo que sí, pues uno debe adaptarse a las herramientas que pueda conseguir, hay muchas y ahora los niños son muy tecnológicos, sí, yo entiendo que pues los padres son muy reacios a, por ejemplo, a herramientas como las que nombraban, pero inclusive en este trimestre pienso trabajar Padlet, la que mencionaron respecto a comentarse, ya hemos trabajado algunas herramientas sobre cómo comentarnos acerca del trabajo de los otros, que es muy importante, y también uno como docente llevarse muchas herramientas como en el caso mío con la escritura, yo uso un trípode, les pongo la cámara, les hago en un tablerito los trazos, les amplío la imagen, porque sí es importante no dejar de lado el tema de la escritura, ¿no? Y más en un grado como primero y virtual. Entonces esa es como mi experiencia en este momento con la virtualidad y la parte de lectoescritura. Muchas gracias. Gracias, profe Diana. Jenny Marcela Bonilla, te escuchamos. Bien, buenas tardes. Yo me uno un poquito a lo que nos decía nuestra expositora el día de hoy frente a las lecturas. Efectivamente tenemos que ser conscientes que se ha cambiado totalmente la idea de la lectura y de los clásicos. Pienso que realmente en este momento es muy difícil pensar el educarlos a ellos y el guiarlos de la misma manera de pronto como nos educaron a nosotros. Ellos ahorita leen, pero leen otro tipo de textos, muchos textos discontinuos y muchos textos a partir de la tecnología. Bueno, yo estoy trabajando con grado séptimo. Y de pronto para incentivar un poquito la lectura precisamente es, hay algo que a ellos les engancha mucho en este momento y es toda la parte de los influenciadores, de los youtubers. Por lo tanto, hay una tendencia que son precisamente los booktubers. Los booktubers son una buena opción para poder acercar a los estudiantes a la lectura. Los booktubers son jóvenes como ellos que les hablan de los libros que a ellos les gustan, dan precisamente sus puntos de vista frente a los libros. Y frente a esta posibilidad, pues yo tengo un canal en YouTube, les creé un canal en YouTube, y lo que yo hago es que antes de empezar cualquier libro que se vaya a leer, les genero un video, yo misma genero el video y genero algún reto frente al video. En algún momento trabajamos el de, ay, se me fue el nombre. Bueno, trabajamos un libro y lo que se hizo como reto frente a ese libro fue el imitando fotos del libro. Entonces lo que ellos tenían que hacer era generar, obviamente tenían que leer el libro y generar de alguna manera algún tipo de foto que me representara una escena del libro, la escena que a ellos más les hubiera gustado. Y al lado de esa foto que ellos tomaban tenían que hacer toda la parte escritural del por qué esa foto, qué significado tenía. Y de esa manera, por medio de ese tipo de retos, acercándolos a los booktubers, acercándolos a otro tipo de medios, ellos empiezan a enamorarse y a engancharse un poquito más con la lectura. Interesante, muchas gracias. Jenny, valioso aporte, gracias. Profe José Danilo Vargas, te escuchamos. Buenas tardes nuevamente. Bueno, mi experiencia es básicamente en bachillerato. La experiencia, yo me pego mucho de la parte contextual del estudiante. Su contexto es importante para ellos y yo pienso que nosotros como maestros también lo debemos tener en cuenta, sobre todo en estos momentos donde estamos trabajando de forma virtual con ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre convoco, en muchas de las clases convoco a los familiares para que los ayuden, por ejemplo, si estamos haciendo una reseña de una película, entonces que sean los papás de pronto contando la película, cuál fue la película que vieron juntos, por qué les gustó, de qué se trata, ¿sí? Si estamos haciendo de pronto una noticia, entonces que se puedan meter a una página de internet y que puedan crear su propia noticia a partir de un texto que yo les doy o una imagen que se genera y ellos puedan hacerlo en el formato de noticia porque hay muchas plataformas que permiten que ellos lo puedan hacer.
básicamente eso, ¿no? O sea, incluir mucho el contexto de los estudiantes, tenerlos en cuenta, como que ellos sientan que hay una colaboración también desde la casa, que los papás se sientan vinculados al proceso de aprendizaje, porque para todos los que estamos acá, que la mayoría somos docentes, sabemos que no es fácil estar del otro lado de la pantalla, digámoslo así. Los niños se distraen muy fácilmente y es como estar todo el tiempo como ligado a los estudiantes, como incentivando para que ellos nos puedan contar su historia, su contexto y podamos vincular los procesos de aprendizaje de lectura y escritura como a esos contextos tan cercanos de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Antes de que Daniel le dé la palabra a otra persona, respecto a la pregunta sobre los trazos que nos hacía una persona, aquí Marta Isabel nos deja una página en el chat para que puedan revisarla, en el que ella dice que esa página permite que el niño pueda seguir los trazos con el mouse, para los que estén interesados. Es correcto, pueden picar el chat en la barra lateral de herramientas que se encuentra en el costado izquierdo, desde su equipo PC, su tableta o su computador, y van a poder encontrar los comentarios. Siendo las 5:34, yo les agradezco muchísimo a todos los participantes que hoy estuvieron en esta primera sesión. Esto se pone buenísimo. Mañana